Estás disfrutando Fútbol Total, la pasión de todos los uruguayos. Seguimos, amigos, seguimos con Celeste Total, pero ahora acá el que tiene la palabra es Francisco. Bueno, sí, en realidad, no es que tenga la palabra, sino que es un orgullo para nosotros poder estar charlando con alguien que tiene muchísimo que ver con el tema de la selección, hoy que se está hablando de esta selección amateur, de todo lo que las expectativas que genera, porque justamente quien nos visita hoy es una persona que tuvo muchísimos años, fue capitán de la selección, participó en el Sudamericano, en distintos partidos internacionales, es decir, una carrera dentro de ANFA lindísima como para poder contar. Jorge Sartori, bienvenido, un gusto tenerte por acá. Bueno, buenas noches, para mí es un placer compartir con compañeros que conozco de hace tanto tiempo y la posibilidad de participar, quizás evocando algunas cosas y quizás con una visión no solamente de lo que es el fútbol amateur en sí mismo, sino también ahora que uno tiene posibilidad de ver fútbol de toda parte del mundo, e inclusive hasta de nuestro propio país, claro, porque ahora también están televisando los partidos de los campeonatos del interior, y claro, y uno que es criado en el interior, nacido en Montevideo, pero criado en Riachuelo, departamento de Colonia, y donde uno tuvo la posibilidad ahí de jugar en clubes. Ahora el Plaza Colonia juegan profesionalmente. Tuve la posibilidad de jugar hace muchísimos años por allá en la prehistoria del fútbol. Pero bueno, no es tanto, no tanto. Pero claro, entonces uno ve esas cosas y claro, le viene a la memoria las canchas y los tiempos que uno jugó. Los tiempos cambiaron, lógicamente. Ahora hay un entrenamiento mucho mayor. Antes se entrenaba 2 veces por semana y era demasiado. Ahora es otro tipo de entrenamiento. Me refiero al fútbol del interior. Y por supuesto que en estas ligas amateur uno se siente identificado porque de última cuando dejó de jugar en esas ligas del interior se dedicó a jugar acá en los barrios y así fue que uno llegó a participar en los campeonatos de ANFA y conocer divinas personas desde el punto de vista humano y desde el punto de vista futbolístico también. Nosotros decíamos en charlas que teníamos tanto con Ever como con Luis, recordando muchas veces todo esto, y sobre todo hoy que hay una selección ya que está formada, incluso andan por ahí uno de los técnicos, jugadores que en un ratito están conversando con nosotros, ya estuvieron también, y nosotros siempre decimos que las expectativas de ellos hoy que están arrancando eran aquellas mismas de hace 20 años atrás, 30 años atrás, cuando ustedes se ponían una camiseta celeste o eran convocados a jugar en la selección de ANFA, incluso sin los medios que hoy hay, los medios de difusión que hoy existen. Aquello era otra cosa, pero ser citado por la selección de ANFA ya era un hecho totalmente novedoso. Sí, claro, pero además, a mí en lo personal que me tocó estar ya con 30 y pico de años y participar en los campeonatos de ANFA y cuando fui convocado me sorprendí porque además yo había visto un buen nivel de jugadores más jóvenes inclusive, pero claro, al tener la posibilidad de estar ahí y armar ese grupo humano que se hizo en un par de selecciones, digo un par de selecciones porque en algunos casos por razones de trabajo y algunas otras cosas, hubieron compañeros que no pudieron participar activamente como hubiera sido, tampoco era sencillo cuando tenías que viajar, yo que sé, a la Argentina o cruzar ahí a Libramento para jugar y no todo el mundo podía hacerlo, eso es real. Entonces, pero logró conjuntarse un grupo de gente desde el punto de vista humano maravilloso, desde el punto de vista futbolístico con muy buenas condiciones y bueno, y esas relaciones se mantienen porque si bien uno se ve muy poco con esos componentes, queda ese recuerdo y creo que fue la semilla que se sembró y que con el paso del tiempo ha germinado y esto se mantiene. Estamos hablando de los años de fines de los 80, principios de los 90 y fíjense ustedes como quien no quiere la cosa hace 30 o 30 y pico de años de todo esto. Hablábamos de Celeste, recién estamos metiéndonos en la Celeste. Yo te voy a traer una frase que es del Negro Jefe, pero que simboliza la Celeste. Quiero que me cuentes a ver qué opinás. ¿Sabe lo que era la Celeste? Uno se ahogaba, pesaban los recuerdos. Atrás
estaba la gloria de Nasazzi y Lorenzo, no se podía perder. Un negrito pobre como yo, que recién empezaba, escuchaba hablar a los mayores de la Celeste y se me erizaba la piel. Eso decía el negro jefe. Sí, tengo el libro de Obdulio, porque para mí Obdulio es el máximo capitán, o capaz que no el máximo, porque la historia nuestra habla de Nasazzi, habla de Obdulio, sobre todo títulos olímpicos y mundiales. Entonces uno que hizo su infancia y sus pasos en el fútbol en otro nivel, porque jugar en el interior, el fútbol amateur, esos eran los ídolos. Claro. Yo me crié, por ejemplo, sin irme del tema, me crié con el Peñarol de los 60, que era campeón a todo. Por favor. Nacional tenía tremendos jugadores, pero no ganaba internacionalmente porque Peñarol se llevaba los títulos. Y tenía, bueno, de los años 60, a mí me apasiona la historia del fútbol en general y del uruguayo en particular. Esas frases de Obdulio las tengo presentes, como decía, tengo el libro que escribió Antonio Pipo sobre él, y bueno, y otras que quedaron en la historia del fútbol, como por ejemplo cuando entra Maracaná y si nos hacen 3 goles nos damos por satisfechos, y Obdulio le dijo a los compañeros que los de afuera eran de palo. Digo, esa, yo qué sé, Sí. Pero claro, y cuando uno se pone la celeste en este otro ámbito, porque es amateur, evidentemente que uno siente esa sangre que corre de otra manera, no sé, es una sensación especial. Sí, nosotros siempre comentábamos también que en los distintos viajes que pudimos hacer, de que para cualquier jugador de fútbol amateur ponerse la camiseta celeste, y más en el caso tuyo que vos eras el capitán, eras un poco el que tenías que, digo, en varios periodos, que eras un poco dentro de ese grupo de mayores que había, aconsejar a los jóvenes. Pero para los jóvenes ponerse una camiseta ya era un orgullo, pero además toda esa infraestructura que significaba el hecho del comportamiento, de la disciplina, del manejo con los compañeros, ser solidario, porque digo, se viajaba en nombre de Uruguay, digo, y está bueno que vos como capitán de toda esa época, o de parte de esa época que vos tuviste, transmitas ahora a los nuevos que están hoy, los que están empezando, que cómo es que se sobrelleva eso de estar en la selección y de cumplir con ciertos lineamientos que están marcados de hecho. Sí, vaya que es importante. Me acuerdo que en el viaje al sudamericano que se hizo en San Gregorio, En San Gregorio, sí. el zaguero derecho, yo era a la antigua era el 3, el back izquierdo, como decíamos antes. El back izquierdo. Seguro, ahora la línea 4, el zaguero. Y era Wilson Rodríguez. Si no me falla la memoria, tenía 16 años y claro, yo tenía 37. Podía ser mi hijo perfectamente. Y entablamos una conversación en el camino y en ese lapso que compartimos, que además de Wilson ser una bellísima persona, era un muy buen jugador. Lo encontré hará 2 años y me reconoció. Yo no, si no me dice que es él, claro, estamos hablando de hace 28 años. No lo hubiera reconocido, pero qué cosa tan linda, porque además el fútbol te brinda esas cosas en todo ámbito, ¿no? Pero en el ámbito sobre todo amateur, que lo que queda son los títulos, porque plata no te llevas, te llevas además de la alegría de ganar un campeonato en el ámbito que fuese, Relaciones. pero las relaciones, porque es lo que queda. A mí me ha pasado en la vida coloniense, como ya les conté. Me voy a juntar todos los años, nos juntamos jugadores de la selección de Colonia y nos juntamos todos los años. ¿Para qué? Para compartir. Antes hablábamos estoy corriendo tanto, hago tanto abdominales, ahora ¿cómo andás de la rodilla? ¿Cómo andás? Claro, y bueno, y la familia y todas esas cosas. Y eso es lo que queda. Porque en definitiva nosotros seres humanos pasamos por la vida y el recuerdo que va a tener la gente de cada uno de nosotros es qué tal fuimos, Lo que hicimos. que capaz que fantástico jugador o discreto jugador o mediano jugador, qué buena persona era fulano, que es lo que nos queda. Entonces todo eso por supuesto que te da para
Hay una cantidad de anécdotas para contar con Jorge, pero de todo tipo, de todo color. Sí, porque una preguntita nada más. Permitís una pregunta. ¿Lo invitaron con asado ahí en San Gregorio, Jorge? Sí, recuerdo Sí. que Vio, uy, Sí, me iba a sí. dar palo No, porque... hace no sé cuánto que está prometiendo un asado. Sí, Seguí no, nomás, y Francisco. ese sudamericano dejó unos recuerdos bárbaros. Pero justamente iba a preguntarte de muchas cosas que pasaron, precisamente en ese sudamericano donde ahí fue donde se compartió más días de selección. Digo, que es casi una semana entera con una cantidad de cosas y vivencias para algunos de los jugadores totalmente nuevas que nunca habían integrado una selección, no estaban concentrados, porque eso era estar concentrado todos los días, más allá de cada uno podía hacer lo que Esa quiera. era la concentración. Claro, pero estar en otro lugar, compartir el mate, compartir otras cosas, charlas que no se daban acá. Y eso generó ese tipo de competencia. a mí me pasó, por ejemplo, más allá del viaje de San Gregorio, que fue en el 92, ahí, dicho sea de paso, tengo recuerdo y anécdotas con Jorge el Topo Gómez. Con Jorge nos vemos seguido por su Es de acá del barrio. Sí, claro, y además tiene servicio de electricista. y Está esas invitado cosas. para uno de estos próximos Sí, programas. y hace poco lo tuve que llamar a casa por lo estábamos necesitando en la tarea. Pero quería contarle que el viaje a Buenos Aires, que fue el primero que hicimos, yo estaba haciendo el curso de entrenador de fútbol, de director técnico, y entonces ellos se reían, porque claro, estaba todo jugando a las cartas, en otra actividad, y yo leyendo, porque justo tenía que ver con los días de clase que no iba a estar, por lo menos no perder el ritmo de lo que íbamos estudiando, que dicho, después terminé el primer año, me recibí de ayudante, y el segundo no lo terminé porque me fui a jugar afuera, y después no lo reenganché, así que... pero... Y en todo ese tipo de cosas me acuerdo que había compañeros que se acercaban interesados en... Y a mí siempre me apasionó toda la parte táctica y todo ese tipo de cosas y la lectura del fútbol que se le hace ahora. Porque claro, en aquellos tiempos, sobre todo cuando uno jugaba en el interior, y se da también en el fútbol amateur, que alguien va a dirigir el equipo. Pero resulta que de repente algún jugador, si sobre todo tiene algún año de experiencia, va a ayudar al técnico desde adentro de la cancha, con la voz de mando, con todo ese tipo de cosas y la ascendencia que puede tener con sus propios compañeros. Que además los compañeros lo aceptan como algo natural. Claro. Entonces, todas esas cosas a mí en esos años ya más veteranos me dio esa posibilidad. Y por eso digo esos compañeros divinos, jóvenes, que además le aportaron mucho a ANFA, ¿no? Y además de estar en ese grupo seleccionado, siempre surgían cosas y yo hablaba siempre de la pasión que significa ponerse la celeste. Y voy a contar una anécdota de Jorge porque digo, esta es imperdible, una de las tantas. En un partido que se jugaba en Rivera, en el Estadio Paiva, se había ido el día antes, se había entrenado y se lesiona Jorge. Y bueno, obviamente no se quería perder ningún partido. Entonces el técnico que era Iriarte, que fue jugador de Peñarol de la década del 60, el Vasco Iriarte, el querido Vasco Iriarte, en un momento de la noche, por allá por las 8 o 9 de la noche, ya cuando estaban todos tranquilos, dice, no veo a Jorge, dice, porque no sé que le iba a preguntar algo del partido y iban a conversar. Dice, no lo veo, porque no lo vieron, nadie lo vio, no sé, no estaba. Y fulano, no, tampoco. Y faltaba un par de compañeros más. Se habían ido, habían salido, alguien les había dicho que por allá, en un cerro, por allá, había una señora que con piedras y ladrillos calientes, no sé, curaba la herida. Quiero que curaba la lesión. Quiero que lo cuentes más porque más entendemos porque es imperdible. Sí, en realidad había tenido una pequeña molestia ahí en el cuádriceps. Y me molestaba para trotar y claro, y al otro día había que jugar. Y hay todos esos remedios de caseros de campaña. No me olvidé que yo dije que vengo de Riachuelo, Colonia, me crié en el campo. Entonces tenía determinado problema, yo qué sé, ponete vinagre allá afuera se hacía eso. Sí, sí. Y yo había oído que con un ladrillo caliente seguramente esas lesiones podían ceder rápidamente. Y alguien informa que había ahí, no me acuerdo a qué distancia, y bueno, vamos a ver. Y estuve,
Y estuve en ese tratamiento intensivo. Y al otro día jugué, no estaba 100%. ¿Te curó? No, pero Sí. lo veíamos, no, esto también es cierto, digo, las ganas que tenían de jugar cada uno de ellos, porque lo veíamos a Jorge correr antes del tiempo para probar, saber si podía jugar. Y yo digo, estuvo como media hora corriendo, digo, cuando va a entrar a la cancha está cansado, digo, con todo lo que corrió acá. Y sin embargo jugó igual. No en la condición que tenía que jugar, pero igual jugó. Sí, estaba en un 85, 90%. No, lo otro que cuando jugué, como nunca fui un habilidoso, siempre traté de con el trabajo físico suplir la técnica. Digo, está la técnica adquirida, la técnica con la que uno nace o la técnica adquirida. Uno fue aprendiendo desde el punto de vista táctico y esas cosas que hablaba, tratando de suplir las carencias naturales técnicamente. Te estás dando cuenta que el técnico de la selección y un jugador que ya estuvieron acá con nosotros, ya hablaron con Francisco, se quedaron, están escuchando. ¿Viste las caras de asombro de los dos de estas anécdotas chiquititas que estás contando? Porque esto da cuenta de mucho más que seguramente va a venir en otro programa, ¿no? Sí, con mucho gusto. Pero claro, el fútbol es materia opinable. Podemos estar hablando, en mi caso personal, yo empecé con 14 años a jugar en el interior en primera división. Estoy hablando 14 años en el año 68. Eran otros 14 años. Sí, yo no era ni nacido. jugué cuando la tarjeta roja y amarilla empezaron en el 70. Sí, En el O sea 70. Entonces, Menos mal que no empezaron antes, te si jugaban señalaban antes. te señalaban para afuera directamente, no había. Y dejé de jugar en el 2010, o sea, jugando en veterano, ya tenía ahí 56 años, 2011, 57. Si habrá anécdotas para contar, si habrá jugadores que uno vio. Compañeros grandiosos sí, que tuviste. compañeros. En el fútbol de veterano terminé jugando con connotados jugadores de la selección uruguaya y compartiendo ahí un vestuario, anécdotas y todo ese tipo de cosas. Y es lo que te deja el fútbol. Hoy te decía. retiraste del fútbol, hoy estás más en la política que en otra cosa. Digo, pero te da tiempo como para fútbol amateur, o ya lo dejaste de lado y no tenés tiempo. En realidad no lo dejé de lado, el tema que es un tema biológico. Son 66 años, salgo a correr, hago ahí algunos kilómetros. No, digo, porque la gimnasia, política insume sí, muchísimo tiempo. Pero siempre uno se tiene que hacer un tiempo. Si se sabe distribuir bien el tiempo, hay tiempo para todo. Evidentemente no con todo el tiempo que uno quisiera, pero evidentemente da para moverse. En estos 2 minutos que nos quedan, ¿te animás a entregarles un mensaje a ellos dos que están acá, pero a todos los jugadores de ANFA que seguramente, como todos los programas, nos están mirando, porque esto es para ellos? Sí, en primero felicitarlos a los compañeros que se quedaron acá, tanto al técnico como al jugador, que evidentemente están representando lo que es el ANFA actual desde el punto de vista de los jugadores que la componen. Y no olvidar que cuando nos ponemos la celeste, como decíamos anteriormente, se dijo acá, estamos representando no solamente lo que es la Asociación Nacional del Fútbol Amateur, en este caso Montevideo, sino también a la gloriosa camiseta celeste en otro ámbito. Siempre el ponerse la celeste en el ámbito que sea, en este caso estamos hablando de fútbol, pero puede ser cualquier otro deporte, es el orgullo mayor que puede sentir cualquier deportista que se precie de tal. No hay otra. Entonces, las expectativas de victoria siempre están. ¿Por qué? Porque el Uruguay, con todas las dificultades que ha tenido desde el punto de vista económico para el deporte en general, siguen floreciendo como macachines o margaritas jugadores de fútbol. Me acuerdo que en un clásico del año 76, no es porque haya ganado Peñarol, porque yo soy de Peñarol, pero no soy el fanático. La frase de macachines o margaritas no es frase mía. Se la escuché decir a un connotado relator del fútbol uruguayo que se llamó Heber Pinto. Sí, claro. En un gol de Jiménez, que en una noche de clásico que hace 3 goles. Que ganó 5-1 Peñarol. Sí, dice, florecen como macachines o margaritas, fútbol como el pibe Jiménez. Esto es el fútbol uruguayo. Y bueno, y el que vio también jugar a Cubilla, para hablar de los dos, a pesar de que Cubilla jugó en los dos equipos, también esos jugadores que siguen apareciendo.
Hoy cuando uno ve a este Botija como Pelistri, que se acaba de ir con esa habilidad nata, pero claro, en el fútbol de hoy aparecen jugadores, no juegan 20 partidos en primera y ya se está vendiendo. 2 goles y se van. Y se van. Antes uno decía de memoria cómo se conformaban los equipos, y los jugadores tenían 10, 12 años o 6 o 7 años en un club y por eso se mantenían. Ahora venía escuchando en la radio por qué los equipos uruguayos no ganan a nivel sudamericano de competencia, y es muy difícil. Claro. Si no, hay una parte económica y la otra la parte de que los futbolistas están solo los que recién empiezan y los que están en el ocaso. Muy difícil así. Jorge Sartori, bueno, muchísimas gracias por este ratito. Ya van a haber otras oportunidades para poder seguir hablando de la selección. Tiene que haber más oportunidades, en serio. Sí, claro, porque tienen muchísimo para dejar, y sobre todo en esta etapa que la selección está comenzando, esta nueva etapa. Digo, es interesante poder escuchar a gente que estuvo tantos años en la selección. Gracias por estar. No, yo gracias a ustedes y lo mejor para la gente de ANFA. Y ustedes no se vayan porque tenemos mucho más Fútbol Total. Es lo que siempre dice Francisco Coño, hoy tenía ganas de decirlo yo. Estás disfrutando Fútbol Total, la pasión de todos los uruguayos.